Buenas tardes a las señoras y señores presentes en estos encuentros que organiza la Secretaría Académica, a la cual agradezco al coronel Millar y especialmente también a la doctora Laura Liul, que nos permiten interiorizarnos un poco más en el métier y en el trabajo nuestro. Estos encuentros tienen como el objetivo brindar el estado del arte sobre algunos temas muy particulares. En este caso en particular, en la tarde de hoy, la doctora Laura Liul va a dar los contenidos sobre la evaluación, ¿no? Sobre algunos tips en cuales son buenos tenerlos. La presencia de ustedes y que nos acompañen en estos encuentros. Así que las dejo a cargo de la expositora. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, coronel. Gracias, coronel. Antes que nada, ¿me permitís, Laura? Yo quería presentarla, Laura. Casi todos la conocemos, pero algunos me parece por ahí nuevos que no la conocen. Laura Liul pertenece a la Facultad del Ejército, es profesora y licenciada en Ciencia de la Educación por la Universidad Católica Argentina. También es magíster en Educación a Distancia por la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Y es doctora en Educación por la Universidad Nacional de Cuyo. Tiene una amplia trayectoria en asesoramiento educativo y empresarial y fundamentalmente es experta en entornos virtuales de aprendizaje, incluso su tesis doctoral está abocado al tema que hoy nos convoca, que es la evaluación en línea. Así que bueno, Laura, estamos en buenas manos, adelante. Bueno, esperemos. Bueno, como decía el coronel, les voy a presentar algunas conclusiones también, como decíamos, del estado del arte, de la cuestión de la evaluación en entornos en línea, y algunas conclusiones también particulares sacadas de la tesis doctoral. Voy a tratar de ser lo más práctica posible con lo que vayamos charlando, ¿no? Porque el tema de la evaluación es un tema que hablamos recurrentemente. Entonces, la idea es compartir como algunas cosas prácticas y críticas de la evaluación. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me van a decir si se ve bien. ¿Bien? Ahí me van a avisar ustedes si se ve entonces la presentación. Yo lo veo. ¿Sí? Muy bien. Sí, se ve perfectamente. Buenísimo, buenísimo. El esquema que vamos a seguir es el tradicional de nuestros encuentros, que es más o menos unos 20, 25 minutos de exposición, y después damos lugar a preguntas. Así que vamos a ir registrando, vayan registrando las preguntas que vayan surgiendo, y también ahí lo aviso ahora, después lo voy a avisar al final. Tenemos una nueva página, estamos estrenando página de la Facultad del Ejército, que se las dejo ahí copiada en el chat. Y también ahí van a encontrar en el área de académica el programa de apoyo a la docencia, en donde están grabados estos ciclos de charlas y también algunos recursos de apoyo para los docentes, que son infografías, videos, imágenes, etcétera, que puedan servir para reflexionar sobre estos temas, ¿no? De la docencia universitaria. En particular, lo último que subimos tiene que ver con cómo ayudar a nuestros estudiantes universitarios con el tema de la tecnología y aprender a través de la tecnología. Así que, bueno, los invito a pasar por la página de la facultad y chusmear ahí, mirar, recorrer, no solamente las conferencias, sino también los recursos que estamos subiendo. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Buenísimo.
Bueno, con ustedes quería compartir más que nada 4 puntos vamos a ir compartiendo, 4 puntos críticos de la evaluación, que esta evaluación es la evaluación que se desarrolla en entornos en línea, ¿sí? Vamos a ver que hay cuestiones que aplican a la evaluación en general, presencial y a distancia, pero vamos a hacer esa mirada general, pero también la vamos a bajar en particular a la evaluación en entornos en línea, ¿sí? O la evaluación con tecnologías. Por eso ahí está puesto evaluación. Y vamos a hablar de las cuestiones de la validez, vamos a hablar sobre la distancia comunicacional, vamos a hablar sobre la evaluación reguladora o formativa y vamos a hablar sobre la meta-evaluación. Bien, para arrancar el tema de la validez, que es un tema muy, muy importante. Yo escucho ruido, perdón que insista, no sé si hay alguien que tiene sus micrófonos abiertos. Si podemos cerrar los micrófonos sería un gol, porque ahí está. Genial. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Perfecto. Ahí yo estaba escuchando un ruido. Me parece que ahora nos escuchamos mejor. Bien, la validez es todo un tema en la evaluación. Yo voy a arrancar así como de lleno, ¿sí? Con el tema somos todos profesores, así que no voy a dar muchas vueltas en la explicación sobre qué es la validez. Sí contarles que generalmente, históricamente, había una validez que era más psicométrica, que es la que se usa para estudiar los test, la validez de los test, sobre todo los psicométricos, y después tenemos un punto de vista de análisis de la validez que es integral o más hermenéutico. Ahí yo les dejé algunos autores que hablan sobre este tipo de validez. Entonces la validez, en vez de ser un tipo de validez, la evaluación es válida en un único sentido, la evaluación puede ser válida en múltiples sentidos, ¿sí? Y acá les presento un listado de algunas de estas valideces que puede tener una evaluación. Una evaluación puede ser válida en un sentido y no ser válida en el otro, ¿sí? Nosotros como profesores tenemos que elegir dónde vamos a poner el peso para garantizar una validez o la otra. Lo ideal sería que fueran todas, pero sabemos que en educación y en las ciencias sociales las energías son limitadas. Entonces, a veces ponemos más el acento en un lado que en el otro. A veces por conveniencia, a veces por conocimientos, a veces por costumbre. Bien, en estas valideces que tenemos acá, tenemos la clásica, que es la que generalmente nosotros encontramos en el material bibliográfico, que es la validez del contenido o curricular, que es que la selección de los contenidos de esa evaluación son representativos de los contenidos del curso o de la oferta académica o de la clase, etc. Entonces, cuando esta evaluación tiene validez, cuando es representativa de todo lo otro. Entonces yo puedo decir, aprueba esta prueba y con eso puedo acreditar que sabe todo esto. ¿Por qué? Porque tiene validez de contenido, ¿sí? También puede ser una validez predictiva. ¿Esto qué significa? Que hay una correlación entre lo que yo estoy evaluando, puedo decir, el estudiante demuestra dominar esta competencia, hablando de que la vez pasada hablamos de competencias, demuestra que domina esta competencia dentro del aula, puedo predecir que lo va a poder hacer también fuera del aula. Esa es la validez predictiva. La validez de construcción, sí, es que hay una línea entre el programa de la evaluación, o sea, entre la evaluación, el proceso de evaluación, el proyecto pedagógico y las teorías que lo sostienen. Acá me detengo porque este es un punto súper clave en la evaluación en línea, porque muchas veces lo que encontramos es que se evalúa de una manera y se enseña de otra. O se evalúa de una manera y se pretenden, por ejemplo, voy a ser bien concreta, se evalúa con un multiple choice, ¿sí? Y yo lo que quiero es que desarrollen un pensamiento crítico. Entonces ahí lo que no hay es una validez construcción, ¿sí? O los evalúo con un verdadero o falso,
pero durante el programa de enseñanza nunca trabajamos con verdadero o falso, ¿sí? Trabajamos, por ejemplo, resolviendo un problema. Entonces ahí hay un problema de validez de construcción. Ese problema de validez de construcción lo que me va a afectar es la validez predictiva, me va también la validez de constructo y todas las otras valideces, ¿sí? La validez de constructo, ya que la mencioné, es que lo que nosotros recogemos con la información que nosotros recogemos con esa evaluación es la información que nosotros necesitamos para tomar esa decisión, ¿sí? Si yo quiero acreditar una competencia, la validez de constructo me va a permitir tomar una decisión respecto a si sabe o no sabe, o si domina o no domina esa competencia, porque la evidencia que yo recojo con el instrumento es válido, ¿sí? Por eso decía que si no hay una validez de construcción, difícilmente va a haber una validez de constructo, ¿sí? Y también una validez curricular. Después la validez manifiesta es percibida, es cuando la evaluación es percibida por sus participantes, en este caso los estudiantes, como válida. Esto es clave y aparece un montón, en mi tesis doctoral apareció un montón, en donde el estudiante dice, ¿esta prueba me sirve o esta prueba no me sirve? Esta prueba es válida, da cuenta de mis saberes, esta prueba realmente acredita lo que sé, o esta prueba es cualquier cosa, ¿sí? Es la validez percibida por el estudiante. Pero ojo, que dice por sus participantes la validez manifiesta, no solamente por el estudiante. También puede ser la validez que es percibida por los otros interesados en los resultados de la evaluación. Por ejemplo, un Ministerio de Educación, por ejemplo, las autoridades de la facultad, por ejemplo, los que van a recibir a nuestros estudiantes después del aula, ¿sí? Por ejemplo, los oficiales instructores. Ellos ¿qué perciben? Que las evaluaciones acreditadoras, por ejemplo, en los procesos de formación son válidos o no son válidos, porque de ahí también se empieza a tejer toda una cuestión de currículum oculto, ¿sí? Si realmente esta gente sabe porque tiene este certificado o este certificado no sabemos. Lo podemos dudar. Bien, la validez de significado es cuando esta prueba o este examen, esta evaluación, los motiva a aprender. Acá voy a apelar a la memoria de ustedes para que pensemos cuántas veces sentimos que terminamos un examen y que aprendimos algo o que nos motivó a seguir estudiando. ¿Sí? Sobre todo yo lo veo mucho en los exámenes orales, donde se da este ida y vuelta y uno dice, la verdad sí, me equivoqué en esto y lo que me está diciendo el profesor me aporta mucho, ahora lo entiendo mejor, ¿sí? Esa es la validez de significado, cuando la prueba o el examen los motiva a aprender, a seguir aprendiendo. La de retroacción tiene que ver con los efectos de la evaluación en la enseñanza, eso lo vamos a ver en el punto 4. La validez de consecuencia de uso, esto es muy importante, es la consistencia entre el propósito de la evaluación y el uso que después se le va a dar a esos resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un examen o una evaluación de, por ejemplo, el desempeño docente. Este es el típico ejemplo que siempre levanta polvadera. Yo puedo evaluar los docentes. Ahora, eso sí o sí, y en forma lineal, tiene que estar alineado, por ejemplo, al sueldo que reciben o a sus beneficios como docentes. No, muchas veces no, porque nosotros evaluamos cuestiones pedagógicas que no tienen que ver necesariamente con su desempeño o el desempeño de los estudiantes reales, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo que siempre en formación docente siempre levanta mucho ruido. Después tenemos la validez de las condiciones de aplicación, que es cuando las condiciones favorecen la obtención de la información pretendida. Por ahí está todo esto, está en orden, pero si las condiciones de aplicación no son las óptimas,
entonces va a afectar el tipo de evidencia de los aprendizajes que podamos recoger. Este punto, que a veces parece menor, en cuestiones de educación a distancia tiene mucho, mucho peso. Porque si la conexión se cae, si el estudiante no sabe cómo proceder en el examen, no sabe manejar el instrumento, si X pasa, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo el ruido de la obra al lado, todo eso nos distrae, ¿sí? Entonces eso va afectando cómo está el estudiante y qué es lo que él puede evidenciar de sus aprendizajes. Entonces, para pasar en limpio, la validez en una evaluación en línea, como en cualquier otra evaluación, es una cuestión que va más allá de lo psicométrico y tiene que ver con un punto de vista integral. ¿Qué podemos hacer nosotros como profes? Y esto es un punto crítico, siempre la validez es crítica en las evaluaciones. Bueno, por un lado, trabajar mucho en esto de qué es lo que los estudiantes perciben de la evaluación, ¿sí? ¿Cómo les fue la evaluación? Hablar con ellos, ¿cómo les fue? ¿Se pusieron nerviosos? ¿Qué les aportó? Esa conversación con los estudiantes post-evaluación siempre es muy útil y rica para que nosotros podamos después hacer los ajustes necesarios como profesores. También tenemos que mantener una línea de cohesión de las consignas con los propósitos de la evaluación. Si la evaluación busca seleccionar, si ese es el propósito de la evaluación, por ejemplo, seleccionar 10 personas para una beca, entonces las consignas me tienen que permitir distinguir niveles, rangos, ¿sí?, de comprensión de un tema. ¿Sí? Si es, por ejemplo, un ejercicio donde tienen que resolver un problema y puede haber 50 posibles resoluciones válidas, entonces esa evaluación con ese ejercicio no me va a permitir ordenar en ranking para hacer una selección de las 10 personas que van a poder ir, por ejemplo, a un viaje o aplicar una beca. Porque si hay 50 posibles resoluciones y esas 50 posibles resoluciones también, no puedo decir este está arriba de este y este está abajo del otro, ¿no? Bien, eso es un ejemplo de un mal donde la consigna no está alineada con el propósito de la evaluación, ¿sí? Después, saber cuáles son las expectativas que pertenecen al currículum prescripto y aquellas que se mueven fuera de la esfera del currículum prescripto y entran en el currículum oculto, en el real no prescripto. Este es un trabajo casi de investigación que tenemos que hacer los profes, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar algunas cosas que van contando los profesores y que fueron contándome los profesores y algunos estudiantes en las evaluaciones. Pero había mucho de esto de, por ejemplo, no, si es a distancia, lo hago en cualquier momento del día, ¿sí? Eso es oculto. Y después cuando se sientan a hacer el examen, resulta que no lo pueden hacer en cualquier momento del día. Era necesario que tuvieran sus materiales ordenados, que estuvieran en un clima tranquilo, que si lo hacían a las 12 de la noche no iban a estar lúcidos, o no iba a estar el equipo de soporte por si tenía algún problema. Bueno, eso es un ejemplo clarísimo de algo que está ahí, siempre sobrevolando en torno a la educación en línea, que se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, y que nos termina, termina incidiendo en la evaluación, ¿sí? Y, por supuesto, en lo que es el currículum prescrito o el currículum que necesitamos evidenciar. Después, es necesario que los estudiantes puedan comprender los objetivos y los fines de cada evaluación y del proceso formativo en general. Fíjense que cuanto más comunicación hay con el estudiante y más alineados estamos en expectativas, más fácil va a ser para él poder demostrarnos las evidencias necesarias de los aprendizajes que ha logrado. Porque la evaluación, así como concepto,
lo que busca es recoger evidencia lo más real posible de los aprendizajes del estudiante para que después tomemos decisiones. Esas decisiones pueden ser cualquiera, podrían ser seleccionar, podrían ser dar un premio, podría ser certificar que sabe determinada cosa, puede ser dar una acreditación, como por ejemplo un examen de conducir, que nos dan una habilitación para hacer algo, ¿sí? Entonces los propósitos pueden ser generales. Lo que abona para que esto sea válido es que estudiantes y profesores estemos alineados en las expectativas. Entonces, el estudiante sabe que si yo busco, por ejemplo, acreditar tales competencias para darle una certificación, entonces él va a hacer todo su esfuerzo posible en demostrarme eso. Pero esto tiene que estar muy alineado y muy conversado, ¿sí? Yo una cosa que veo en mi trabajo como asesora es que a veces en los programas, sobre todo en los programas, se hacen como grandes tratados pedagógicos, pero que no dicen nada en concreto al estudiante respecto a qué es lo que se busca en ese proceso formativo y en esa evaluación en particular. Son cartas, digamos, tratados de pedagogía, pero no dan información concreta. Y lo mismo con los objetivos o cuando se redactan las competencias. Competencias que son maravillosas, pero que por ahí no son alcanzables en el marco de ese programa o que no son evaluables en el marco de ese programa, ¿no? Esto es un tema que habíamos charlado la vez pasada y que tiene que ver con esto que necesitamos muchos recursos. Bien, sigo rápido. La representatividad de la evaluación y la importancia de esta respecto a la trayectoria formativa grupal de cada uno y de las competencias esperadas, la representatividad, y después acá hay un punto que tiene que ver con la dificultad de las consignas y la representatividad. No porque sea muy, muy difícil va a ser más representativa, y tampoco consignas que son, había un profesor que me decía, en un curso que hice hace poquito, decía, si la consigna se puede resolver en línea, entonces es una falta de respeto al estudiante. Tiene que tener la dificultad justa, porque si yo lo pongo en Google y me da la respuesta, entonces ahí dice, esto no es válido. No sé, y él decía más, ¿no? Iba un paso más, decía, no solamente no es válido, sino que es una falta de respeto al estudiante. Bueno, esto se los voy a dejar para leer porque no quiero... Pero bueno, dice esto, ¿no? De las expectativas. Los estudiantes lo toman como un curso de capacitación, entonces no intervienen o no entran al aula hasta que pasó un mes. Cuando pasó un mes y ya pasaron 5 clases, pasó la primera extensión de entrega de trabajos, dice, bueno, y empiezan todas estas cuestiones de autocompasión, que no puedo entrar al trabajo porque tengo 30 horas de clases. Esto pasa, ¿no? Las expectativas. Después, en cuanto a la representatividad, fíjense qué interesante lo que me decía esta profesora. Los finales son uno tras uno sumamente parecidos porque estoy tratando de respetar cuáles son los conceptos que se abordan durante el cursado y entonces no puedo variar mucho en esa consigna. Ojo, ¿no? Ella me estaba contando la dificultad que tenía, cómo cuidar la representatividad y no ser repetitivo examen a examen. Bueno, dice, me obliga a ser creativa. Bien. El segundo punto, que es clave, es lo que yo suelo mencionar así, medio en chiste, que es la ciberlandia, ¿sí? Cuando el estudiante queda ahí como boyando en el mundo de la tecnología y no está recibiendo el feedback adecuado. Acá la palabra clave es el feedback, es la comunicación, ¿sí? La presencia docente en el examen, antes del examen, para ajustar expectativas, ajustar pautas durante el examen y post el examen. Hay autores que nos van a hablar de 5 tipos de presencias. La presencia docente típica, que es la del diseño, la facilitación, la dirección de los procesos cognitivos, el diseño de las consignas. Bien, presencia docente. Presencia cognitiva, ¿sí? Es cuando nosotros como profesores ayudamos al estudiante a construir el pensamiento,
¿sí? Y encontrarle sentido y significado a esos contenidos que estamos estudiando. La presencia social, ¿sí? Que tiene que ver con armar un ambiente de aprendizaje en ese entorno en línea. Por eso hablamos de entorno, como un contexto, un lugar donde estamos situados, ¿sí? Que se siente social, emocionalmente conectados, no estoy solo. Y la presencia afectiva, esto apareció muchísimo en mi tesis doctoral, en donde el estudiante se siente apoyado, se siente comprendido en sus emociones, me estoy nervioso, no encuentro la forma de resolver esto, estoy atravesado por, bueno, me acuerdo que esto se veía muchísimo cuando estábamos con el COVID, la angustia que estábamos pasando, docentes y estudiantes, la angustia existencial prácticamente por el virus que nos estaba pasando. Bueno, muchas cosas, la presencia afectiva, a veces es una palabra que le podemos decir al estudiante, tranquilo, relájate, se te cortó la transmisión, no te preocupes, lo vamos a volver a intentar, ¿sí? Tenés dificultades para estudiar, no te preocupes, tranquilo, volvé a empezar, ordena tu material, ¿sí? Eso es presencia cognitiva. Toda esa presencia afectiva de apoyo, ¿sí? De que no está solo, está en un contexto social y hay gente que lo está tratando humanamente. Y después la presencia de aprendizaje, ¿sí? Que tiene que ver con el aprendizaje autorregulado, que lo vamos a mirar ahora, pero está relacionado con esto también de la comunicación. A ver, tenés dificultades para ordenar, veo que estás llegando siempre tarde a la entrega de los trabajos. ¿Qué está pasando? No me puedo ordenar. Bueno, armate un cronograma, querés compartírmelo, ¿sí? Esa comunicación que hace también de presencia de aprendizaje. No sabes usar tal herramienta, mira, hay un tutorial acá en YouTube que lo vas a poder aprender. Por ejemplo, miren lo que dice esta estudiante. Como el resto de mis compañeros, quiero darles gracias a X por la enorme ayuda y acompañamiento que nos hizo. Siempre me sentí apoyada en los pasos que iba dando porque la profesora estaba cerca para darme la seguridad que se necesitaba. Coincido con otros compañeros en que el error fue tomado como un peldaño para seguir aprendiendo y eso me encantó, ¿sí? Es tan importante la cuestión social y afectiva en las evaluaciones en línea y en general en la enseñanza en línea. Es muy importante. No significa que tenemos que estar apachuchándonos y darnos abrazos todo el tiempo, pero sí tratarnos humanamente como nos sale naturalmente en la presencialidad. Fíjense, esto es parte de la tesis doctoral, es una encuesta que hizo 25 estudiantes y dice, la manera en que los profesores evalúan, ¿sí? Me hace vivir un momento tensionante. Y fíjense que la tendencia está hacia los lados del muy de acuerdo, 5, 4 y 3, ¿sí? Realmente la manera en que nosotros evaluamos y nos comunicamos puede hacer que la evaluación sea muy tensionante. Y eso nos lleva a que no podamos como estudiantes, no pueden dar una buena evidencia de sus aprendizajes y nosotros no podemos tomar buenas decisiones, básicamente. Bien, punto 3. La autorregulación y la autoevaluación, ¿sí? Me quedó mal escrito ahí, autoevaluación. Y acá yo les puse algunas preguntas como para ir ahí entrando en calor. ¿Evaluación del entrenador o evaluación del jurado? Había un profesor, una vez en un curso que hice sobre evaluación, que decía, hay como 2 evaluadores dentro de la figura del docente. Uno que es el evaluador del entrenamiento, ¿sí? Que vieron tipo patinaje artístico o gimnasia artística, ¿no? Está el entrenador que le dice, bueno, pone más peso acá, estira la pierna más para allá. Bien, ahí el objetivo de ese entrenador es que el gimnasta vaya aprendiendo a hacer el ejercicio, pero también que se vaya autorregulando, ¿sí? Es decir, el día que está más cansado, bueno, tendrá que poner más fuerza en tal músculo, o si el piso tiene determinada característica, tendrá que empezar con más distancia, X, ¿no? Y eso, en el momento de la competencia, no va a estar el
entrenador para indicarle, ahora hace esto, ahora hace lo otro. Pero ese entrenador lo que le puede hacer es darle las indicaciones, las orientaciones, las enseñanzas necesarias para que después, cuando ese gimnasta va a la competencia, pueda dar lo mejor de sí y autorregularse para poder evidenciar, ahora sí, a un evaluador que es jurado, ¿sí? Y que le va a dar un puntaje. Y ese gimnasta, autorregulándose, va a poder demostrar que puede hacer determinado ejercicio con la mayor puntuación posible. Ese evaluador del jurado está mirando cómo se autorregula el gimnasta. No, va a mirar el resultado final, si lo hizo bien, lo hizo mal, lo va a comparar con otros, lo va a comparar con ciertos estándares y va a decir, esta presentación vale 8, vale 9, vale 10. Punto. ¿Le va a dar un feedback al gimnasta? No, no le va a dar un feedback, ¿sí? Su feedback es ese puntaje respecto al resultado final que pudo demostrar. Entonces, nosotros tenemos estos dos evaluadores todo el tiempo en la enseñanza cotidiana en la universidad. Porque por un lado necesitamos acreditar saberes universitarios, profesionales, ¿sí? No se le puede caer el techo, no puede, digo porque se me cayó un techo, no puede hacer algo mal profesionalmente porque eso tiene consecuencias profesionales más o menos importantes, ¿sí? Pero a su vez, si bien tenemos que ser muy serios y muy profesionales en esta acreditación, también tenemos que ser este evaluador entrenador que va mirando, va evaluando cómo va su estudiante y le va dando los tips necesarios para que pueda ir aprendiendo y lograr el resultado final. Acá hay una autora, yo este libro se los recomiendo, se llama La evaluación significativa, es de la editorial de la Universidad de Quilmes, Motier López y otros autores más, y ella dice, la evaluación ya no está solamente vinculada a cuestiones de certificación y de selección, sino que está vista en relación a sostener los aprendizajes de los alumnos por encima de su certificación, más allá de su certificación. Y acá me parece que sintetiza en esta oración algo clave. La evaluación se piensa en función de una teoría del aprendizaje que orienta la concepción de los procedimientos de la evaluación. Tiene que estar vinculado el procedimiento de evaluación con la teoría del aprendizaje, porque la evaluación nos tiene que servir para aprender, no solamente para certificar, nos tiene que servir para aprender. Entonces, para que esta evaluación sirva, tiene que estar vinculada a una teoría del aprendizaje. Yo le puse acá, en forma graciosa, la evaluación sin grieta, ¿sí? Porque si bien estamos hablando como de dos entrenadores, la idea es que puede haber una evaluación acreditadora que a su vez sea reguladora, ¿sí? Que a su vez sea formativa, no tienen que estar en una grieta. Yo puedo hacer un examen en donde el estudiante al final del examen le digo, está aprobado o no aprobado, pero le puedo dar un feedback que va a hacer que ese examen también sea una instancia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ahí el punto clave es la retroalimentación. Porque todo esto nos permite tenemos que tener en vista que el aprendizaje sigue después del examen, sigue después del aula. Por eso ahí en el medio, como uniendo esa grieta, está el aprendizaje continuo, ¿sí? Todo lo que nosotros enseñamos y todo lo que nosotros evaluamos está en la perspectiva del aprendizaje que viene después del aula, que es lo más importante y que es lo más grande y lo más inabarcable. Entonces, pensando en esto de la retroalimentación, les puse algunos tips para que pensemos, ¿sí? Como saben, en educación no hay tips buenos y malos, ¿sí? Cada uno va tomando y se va acomodando a su contexto, situación y estudiantes. Por ejemplo, cosas que sirven para promover la autorregulación, ¿sí? O la evaluación formativa.
ayudar, clarificar qué se considera un buen desempeño, ¿sí? Ustedes saben que en la retroalimentación, en la evaluación reguladora tenemos un desempeño esperado, un desempeño real, ¿sí? Y una distancia en esto. Hay una autorregulación que es inmediata, que se da mientras estamos aprendiendo o estamos haciendo un examen o nos estamos desempeñando. Después, entonces, hay una retroalimentación que se da durante el proceso. Yo le puedo ir diciendo, mirá, esto ajustalo un poco más, esto limalo allá, si es una profesión, ajustalo acá, fíjate que no cumpliste con los tiempos, te tomaste mucho tiempo, tienes que ser más breve, etc. Eso se lo voy diciendo mientras. También puede ser que yo le dé una retroalimentación al final, ¿sí? Que es retroactiva. Entonces le digo, mira, de lo que hiciste, tal y tal y tal cosa es lo que vos podés, tendrías que, ¿sí? En un futuro, pero mirando para el atrás, ¿no? Le digo lo que hizo mal y lo que tiene que mejorar. O yo en función del desempeño real, le puedo decir lo que puede mejorar para adelante, ¿sí? Mira, cuando lo vuelvas a hacer, o cuando lo hagas en la práctica, o cuando vayas al campo de aplicación, ten en cuenta esto, ¿sí? Es proactiva. Entonces, clarifica mucho si nosotros le podemos decir cuál es un buen desempeño esperado y cuál es para que lo pueda comparar con el desempeño real. Esto fallamos un montón como profesores, ¿sí? Dar estas consideraciones sobre el buen desempeño. ¿Qué consideramos un buen desempeño? Si yo te digo, te damos una monografía, ¿qué considero yo que es una buena monografía? O ¿cómo considero yo que este problema, no sé, táctica de no sé qué, perdón, tengo muchos ejemplos militares, entonces, ¿cuál sería un buen desempeño esperado? También facilitar la autoevaluación, la autorreflexión, ¿sí? Bueno, esto salió mal, ¿qué te parece? ¿Por qué salió mal? ¿En dónde lo arreglarías? Autoevaluación, también la evaluación entre pares, eso ayuda mucho, mucho, mucho. Brindar información de alta calidad, esto es clave, ¿sí? No sirve que yo le digas un 8, un 9, un 10. ¿Qué nos dice que nos pongan un 8 o un 9 si no nos dicen nada más? Recordemos nuestra experiencia como estudiantes. Un 7. Laura, tenés un 7 en tu examen. ¿Qué me equivoqué? Lo primero que uno quiere saber es por qué un 7. Y cuando miras de tu compañero, tu colega, y dice un 8, decís, ¿por qué? ¿Dónde está la diferencia? Eso es información de alta calidad. La nota sola no es información de alta calidad. Salvo que la vaya acompañada, por supuesto, por una rúbrica o una explicación de qué es un 7, qué es un 8, qué es un 9. Bueno, animarlos a profesores y estudiantes a dialogar, promover la motivación, la autoestima positiva, esto es clave, clave. Nadie aprende, nadie logra aprendizajes sólidos desde una autoestima caída o una motivación en caída. ¿Sí? Esto es re importante, estas son cosas que nos vienen ahora, las sabíamos, pero las neurociencias nos vienen a hablar mucho más sobre esto, ¿no? Bien, no me extendo más. Formular preguntas que evidencien la comprensión que tienen los alumnos respecto, bueno, preguntas, venía asociado a lo anterior, preguntas que sean de calidad, que realmente nos den evidencias de lo que buscamos. Identificar claridad y compartir los criterios de éxito con los estudiantes, promover la autoevaluación, la evaluación entre pares, que lo dije, me voy adelantando, ustedes ven. Aplicar acciones reguladoras que colaboren, por ejemplo, el hacer y el volver a hacer, ¿sí? Eso es una acción reguladora súper importante y que ayuda mucho al aprendizaje, ¿sí? No solamente, mira, te equivocaste en esto y en esto, sino volverlo a hacer. Esto es importante. Usar complementariamente evaluaciones de diferentes tipos y modelos, también, porque esto, ¿no? Por ahí yo tengo que tomar una decisión en base a este conjunto de información que necesito juntar. ¿Todo esto lo puedo lograr en un examen? No. Por ahí esto lo logro en una participación en un foro, esto sí en un examen, esto en una práctica, esto en una simulación. Y en el conjunto puedo decir, evidentemente, este señor sabe y domina tales competencias. Pero con un instrumento solo podemos tampoco acreditar
competencias complejas. Bien, y voy cerrando. Esto se vincula con el tema de la confiabilidad. Siempre validez y confiabilidad siempre terminan sonando juntas. A evaluar se aprende, pero también se aprende a ser evaluado. Y esto es re importante. También aprendemos a ser evaluados. ¿Por qué? Aprendemos a demostrar qué es lo que sabemos. Y esto tiene que ver con algunas competencias que si no están, afectan la confiabilidad de la evaluación. Por ejemplo, la escritura académica, el dominio tecnológico. Entonces tenemos que aprender a escribir académicamente como estudiantes. En las instituciones tenemos que dar espacios para que los estudiantes aprendan a escribir académicamente, porque no vienen sabiendo esto, ya lo sabemos. También el entrenamiento tecnológico. Ahí hay un recurso que subimos en la página web hace muy poquito tiempo, que habla del entrenamiento tecnológico. Así como nosotros, si yo quiero ganar masa muscular y andar bien, por ejemplo, masa muscular para, no sé, escalada, ¿sí? Entonces, yo necesito ir a entrenar en un largo proceso de tiempo. No me alcanza con ir a entrenar 2 días antes de si quiero ir a escalar una montaña, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el entrenamiento tecnológico, es una conducta casi de vida. La práctica evaluativa, si yo voy a ir a un examen, tengo que practicar cómo hacer ese examen, porque a evaluar se aprende, a ser evaluado se aprende. Nosotros como profes, todos los tutoriales que les podamos dar, ejemplos de buen desempeño, eso ayuda un montón. Las consignas completas, también en la página web hay un material que habla sobre cómo hacer consignas completas. Y la administración de tiempos y plazos, que en educación a distancia es un problemón enorme. Y voy terminando con esto de la metaevaluación. Acá tenemos un desafío, porque la mayoría de los autores que hablan de los procesos de la evaluación en general, y de la evaluación en línea en particular, se olvidan de este último paso. Yo por eso les puse este cuadrito que ahí lo menciona. Para mí es un aspecto clave, en la tesis doctoral salió como un aspecto clave, que es la metaevaluación. Es la evaluación del proceso de evaluación, ¿sí? Esta evaluación me dio la información necesaria que yo necesitaba para tomar esta decisión. ¿Cómo percibieron los estudiantes esta evaluación? ¿Cómo percibieron los otros interesados esta evaluación? ¿Cómo me sentí yo en ese momento de evaluación? ¿Siento que es representativa, que no es representativa? Por ejemplo, un problema concreto que surge cuando, esto es parte de mi tesis doctoral, cuando surge el problema de las respuestas incorrectas, empiezan a aparecer elementos asociados. Por ejemplo, la necesidad de aclarar la bibliografía a leer, que muchas veces no está en las consignas, aclarar qué es lo que se quiere hacer en la consigna, dar ejemplos en las consignas, a veces tienen que decir, ¿se acuerdan en el foro anterior cuando hablamos de tal cosa? Bueno, eso es lo que tienen que aplicar ahora, ¿sí? Todas estrategias que empezaron a aplicar los docentes, ¿por qué? Cuando llegaron e hicieron su autoevaluación docente, vieron que tenían un problema enorme en que las respuestas eran incorrectas porque las consignas no eran completas, no estaban bien formuladas o faltaba información. Por ejemplo, mucha información que suele faltar es respecto a los desempeños esperados, es decir, la expectativa del estudiante de qué es lo que él se va a entender como una buena respuesta o un buen desempeño. Acá esto se los presento muy cortito. Ahí yo fui dividiendo factores tecnológicos y factores pedagógicos que van entorpeciendo, favorecieron la evaluación online. Algunos tecnológicos, la mayoría tiene que ver con la plataforma, ¿sí? O el entorno, si lo dominan o no lo dominan. Esto para nosotros es como un signo de atención, porque entonces, sobre todo en los freshmen, en los estudiantes que inician, tenemos que darles como herramientas para que se sientan cómodos en el aula virtual para hacer sus evaluaciones. No pueden llegar de repente, bueno, ahora te voy a evaluar online, o si son estudiantes presenciales, más aún. Bueno, presencial, pero ¿sabes qué? La evaluación es en línea, ¿no? Es como, ahí ya tenemos un problema. No solo de alineación y validez, sino que
probablemente esto genere problemas para recoger esa evidencia. La conectividad es otro punto clave. Después, bueno, favorecieron que estaban en las consignas cuando están identificados los tiempos y los plazos y son adecuados. Favorece el tipo de actividades planteadas, cuando ellos sienten que están alineadas entre lo que se espera, la información que se espera recoger, su evidencia de competencia y lo que se está hablando. El tipo de preguntas, las devoluciones del profesor, las correcciones, la claridad de las consignas, etc. A ver, voy a mirar el tiempo. Bien. Y cosas que entorpecieron es, por ejemplo, cuando los plazos no son anticipados o no son correctos, son demasiado cortos en general. Bueno, y lo de los trámites administrativos, porque también nosotros pensemos que el proceso de evaluación no es cuando yo le doy la consigna y el estudiante lo resuelve y me da la respuesta, no. El proceso de evaluación en educación a distancia empieza en el momento que el estudiante se inscribe. Entonces, toda esa vuelta administrativa y de gestión, de si está a la mesa, no está a la mesa, me aparece en el CIU guaraní, no me pone... Todo eso también es parte del proceso de evaluación. Y todo eso también puede entorpecer la evaluación o favorecerla también, ¿no? Y bien, termino con esto. Es un modelo de evaluación de competencias de docentes en línea. Acá, bueno, no puse el nombre del texto, pero el autor es García Cabrero. Ellos establecen una cantidad de competencias del docente en línea, entre ellas algunas vinculadas a la evaluación, ¿sí? ¿Y qué son esas competencias que nosotros vamos a evaluar en el momento de la metaevaluación? ¿Sí? Porque la metaevaluación es para que nosotros mejoremos nuestros desempeños como profes. Y que entonces, en la próxima vez que tengamos que evaluar, podamos recoger mejor evidencia de nuestros estudiantes para tomar decisiones, ¿sí? Y ajustar la validez, la confiabilidad, etc. Y bueno, acá García Cabrero dice, como síntesis de estas competencias, dice, dominar estrategias para gestionar y monitorear el aprendizaje de los alumnos, retroalimentar su desempeño, hoy hablamos un montón de esto de la retroalimentación, estimular la motivación y la cohesión grupal, que también vimos que es re importante en el momento de generar un buen espacio para que se dé la evaluación de calidad. Promover emociones facilitadoras y fomentar procesos autorregulatorios y metacognitivos en los estudiantes, ¿sí? Fíjense que son todas estas competencias que estuvimos charlando y que afectan la evaluación. Bueno, con esto termina. Muchas gracias. Bueno, los escucho, me dan muchas ganas de escucharlos ahora, después de... Bueno, Laura, acá tenemos en el chat, el primero que hizo una pregunta, tal vez vos respondiste parte de eso en tu exposición, pero bueno, queríamos darle la palabra a Néstor Fabián Rodríguez para que la exprese. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estás? Sí, en realidad tomaba tu exposición pensando en un aula no virtual, sino presencial. Y en cierto punto, más allá de las evaluaciones que van haciendo los docentes a lo largo de todo el año, haciendo esa evaluación continua, a la hora de acreditar saberes y dejar alguna documentación por escrito, es una evaluación que seguramente, y más allá de todo el esfuerzo del docente que la evaluó y la generó pensando en todos, sabe fehacientemente que ese formato de evaluación lo va a dejar a todos los aspirantes, en este caso, porque trabajo en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, en la misma condición para poder expresar sus contenidos. Y en realidad ese es el único elemento que se tiene de acreditación. La dificultad era esta, entonces, saber de qué manera se puede realizar otro tipo de evaluación. Gracias. Sí. Bueno, ahí esto es lo fuimos charlando, ¿no? Un instrumento nunca termina siendo del todo válido como estrategia de acreditación, porque es difícil que un instrumento recoja toda la
todo lo que nosotros, todas las competencias que queremos evaluar. Entonces ahí hay 2 puntos. Uno, pensar cuáles son estas competencias más representativas, porque todo no podemos evaluar. ¿Cuáles son las competencias más representativas? Y 2, pensar cuáles son los instrumentos, que quizás sean varias instancias o varios instrumentos, o quizás sean competencias que pudimos dar cuenta a lo largo de todo el proceso y no solamente en la instancia final, y que en el momento de la instancia final también pueden ser considerados, ¿sí? Entonces, no sé, quiero pensar algún ejemplo, el orden, ¿no? Perdón, en los oficios. La Sí. pregunta digo, está muy direccionada, por ejemplo, una materia muy técnica en donde es estática y resistencia y cálculo de materiales. Entonces, si un cálculo de una viga no lo hago bien, no puedo considerar que, bueno, se equivocó un poquito. Porque Claro, digo, tal cual. lamentablemente es lineal, ahí no tengo espacio No. entre... No, tal cual. Por eso, la instancia de acreditación, lo importante es que nosotros sepamos que la instancia de acreditación puede estar en cualquier momento de la cursada, ¿no? Puede haber distintos momentos de la instancia de acreditación. Y que los estudiantes y los profesores tengamos en claro cuáles son esas competencias que van a determinar que esto está acreditado y esto no está acreditado, ¿sí? Si yo digo, bueno, mira, la instancia de cálculo es clave, no puede haber margen de más o menos, porque si no se te cae la columna. Listo. Ese es el desempeño, y todo lo que nosotros vayamos evaluando tiene que acreditar eso, ¿sí? Yo trabajé muchos años en un instituto de formación profesional, ¿no? Formando instructores, y decía, el auto tiene que frenar, no puede frenar más o menos, ¿no? Entonces yo puedo ir variando si es en ruta, es en pavimento, pero el auto tiene que frenar, el freno tiene que quedar bien arreglado. Bueno, lo mismo pasa con la columna. Entonces, lo importante es que las instancias de acreditación pueden ser varias a lo largo del proceso de enseñanza, o pueden ser solo al final, no necesariamente tienen que estar siempre al final, es lo más lógico, pero puede ser que no, y que esos desempeños tienen que estar bien claros para todos. Entonces, el que avisa no traiciona, digamos. Y es legítimo, Gracias. eso quiero decirte, Néstor, que es legítimo. Bueno, también la tenemos a Sandra Obando, que pide si podemos compartir alguna página web, no sé a qué hace referencia, de algo que pusiste vos, si lo podés aclarar, Sandra. Ah, la página de nuestra facultad, me parece, ¿no? Sandra. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sandra. ¿Qué tal? Estoy con el celu, por eso es que no aparece la imagen, porque no quiero que se me corte. Buenas tardes a todos. Sí, no, yo te escuché en varias oportunidades que hablabas de que entremos a la página, que hay videos y que, entonces, a esa página, yo soy de la ESA en este momento, por eso digo yo, ¿cuál era la página que vos estabas haciendo referencia? Bien, excelente, gracias, Sandra. La página es fe.undef, fe de Facultad del Ejército, .undef.edu.ar. Ahí la puse en el chat también. Gracias. Ahí vamos subiendo estas conferencias para que las vuelvan a escuchar, y también vamos poniendo material de apoyo, infografías, videos, gráficos, material que pueden también compartir con sus colegas y también con otros, y con estudiantes también, ¿no? Es un poco la idea. Muy bien, le damos la palabra ahora entonces al vicedecano Julio Boniconto, que también quiere hacer alguna pregunta. Por favor, adelante. Está muteado, señor vicedecano, está muteado ahí, no se lo escucha. Bueno, Laura, desde tu experiencia y el haber estudiado el tema en tesis, me gustaría saber para vos cuáles serían los instrumentos más comunes de la metaevaluación en educación superior, de la evaluación. Bien.
Ay, es una pregunta preciosa. Gracias. Es una pregunta preciosa. Da para otra conferencia. El próximo recurso que vamos a subir, en la página, trata sobre, me siento una youtuber así dando, pero va a tratar sobre este tema. Justamente, porque nosotros hay como niveles para que nosotros podamos evaluar un curso. Exactamente. Podemos, el nivel número 1, lo menciono nada más para que después ustedes lo puedan ir a mirar, tiene que ver con si a la gente le gustó, no le gustó, si estuvo alineado a sus expectativas, si se fue contento, básicamente, ¿sí? Ese es mi nivel número 1. El nivel número 2 es si aprendió después de esto, de este curso formativo, ¿no? Después de pasar por mi materia, ¿aprendió o no aprendió? En mi materia, como decía Néstor, en función de estas expectativas o estos aprendizajes deseados, ¿sí? ¿Hace bien el cálculo de las columnas? ¿Sí o no? Bien, ese es el segundo nivel. El tercer nivel es si esto lo puede transferir a su campo de trabajo, ¿sí? Es decir, que cuando va este ingeniero o este profesional, va a la realidad y lo puede hacer, ¿sí? En instituciones como la nuestra, que somos espacios de práctica real y de práctica de aprendizaje, está muy interrelacionada, es muy fácil, porque después yo me puedo acercar al coronel y decir, che, lo que dimos en el último curso, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo viste? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Sí? Esto es una ventaja de esta institución y eso es buenísimo, hay que explotarlo mucho. Entonces, el primero es si les gustó o no les gustó, la apreciación personal, digamos. El segundo es aprendizajes. El tercer nivel es transferencia. El cuarto nivel tiene que ver con, digamos, si hay resultados positivos, pero para la institución. Y esto, por ejemplo, los que trabajan en temas de seguridad lo ven mucho, ¿no? Yo te enseño que tenés que, no sé, cuidar las herramientas de tal manera porque si no puede haber riesgos en tu trabajo, ¿no? No sé, por ejemplo, manipular un arma, ¿no? Yo te lo enseño, vos lo demostrás que estuvo bien, ¿no? Durante el cursado, después lo aplicás bien en tu ámbito de trabajo. Estos tienen que después evaluarse institucionalmente de que hay menos accidentes al manipular armas, por ejemplo. Ese es como un paso más de evaluación institucional. Y finalmente hay un paso también que tiene que ver con lo personal, que tiene que ver con que las personas se sienten más motivadas, más empoderadas al hacer esa actividad, se sienten más seguras, ¿sí? Ese es el último paso. Es como que tiene que ver más con la autorrealización, ¿sí? Todos estos aspectos nosotros los podemos tener en cuenta en la metaevaluación, ¿sí? Aspectos que tienen que ver estrictamente con la evaluación, si la evaluación nos dio la información necesaria para tomar la decisión o no, aspectos que tienen que ver con cuál fue el impacto en la persona, cuál fue el impacto en la institución, si lo pudieron llevar adelante después en su campo de trabajo real. Todo esto entra dentro de esa metaevaluación. Instrumentos no hay uno, pero nosotros en función también de nuestro rol en las instituciones, podemos prestar más atención en un aspecto o en el otro. Por ejemplo, cuando uno ocupa un espacio de gerencia, ¿sí? como en su caso, por ahí si el curso les pareció lindo o feo, no nos da mucha importancia, ¿sí? Eso sí le puede afectar, por ejemplo, a la persona que está organizando el curso. Che, ¿les gustó el curso? Porque lo tengo que replicar, ¿no? Pero si yo estoy en un puesto de gerencia, a mí lo que me va a interesar es que esto tenga buena repercusión en la institución y que la gente después lo pueda llevar a su puesto de trabajo real, ¿no? Entonces, de acuerdo también a nuestro rol, si somos docentes, somos directores, somos organizadores, nos va a interesar un punto más o menos. Lo interesante es que en la evaluación no hay un estudiante y un profesor, sino que hay un montón de gente participante e interesada, que tienen que ser tenidas en cuenta. Cada uno hace su metaevaluación. Y Laura, en cuanto a la relación técnicas e instrumentos en nuestro ámbito de la educación superior, ¿cuáles serían las técnicas que con tu especialización vos sugerirías
para nuestro ámbito. Bien, cada nivel tiene sus instrumentos. Por ejemplo, una encuesta para el nivel 1 alcanza, ¿sí? ¿Estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo? Las evaluaciones de aprendizaje se realizan con todas las técnicas que ustedes conocen, desde las más cerradas hasta las más abiertas. Después, para la parte de transferencia, se usan muchas estrategias que ustedes dominan muchísimo, como son las simulaciones, trabajo por proyectos, las idas al campo, al terreno. Esas también son técnicas que ustedes dominan muchísimo, mucho más que otras instituciones educativas. La realidad aumentada, los espacios simulados, etc. Y después todo lo institucional tiene que ver con otras fuentes de información, que por ahí, como ustedes hacen también las evaluaciones institucionales, las idas al campo, los registros de incidencias, esos son como instrumentos más gerenciales, si uno quiere pensarlos, como, no sé, cuando uno se pone en el project manager, también los objetivos que quiere lograr, digamos, todos esos son instrumentos particulares de gerencia que nos permiten evaluar los efectos más institucionales. Los indicadores que nosotros nos autoimpongamos. Bueno, muchas gracias. Muy completo. No. Gracias. Bueno, ahora es el turno de Carolina Elizalde, que también nos quiere hacer una pregunta. Adelante, Carolina. Sí. Carolina, ¿nos escuchás? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Claro. Bueno, Laura, una cosa que me parece interesante, la autonomía del alumno, el aprendizaje autónomo, que es una de las aspiraciones de los educadores, que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje. Entonces, ¿cómo puede la evaluación favorecer, fomentar esa autonomía del alumno? Que realmente para el alumno sea significativo, aplicable a nuevos contextos. Esa es la pregunta. Sí, claro, hay un punto clave, es el feedback, es la retroalimentación. Eso es lo que hace que una evaluación sea además un instrumento de aprendizaje. Ese feedback, esa retroalimentación, no solamente tiene que ser retroalimentación, sino que puede ser proactiva, ¿sí? Una alimentación para adelante. Entonces, por ejemplo, si yo veo que voy a tener un examen de determinada manera, le puedo aportar tutoriales, le puedo aportar instancias de práctica sobre ese tipo de ejercitaciones para que después solo el estudiante vaya aprendiendo y autorregulándose, para después llegar a la instancia de evaluación. Después durante, y después la evaluación proactiva. Entonces hay todo lo que en ese proceso de evaluación él haya aprendido, le va a servir para más adelante. Siempre y cuando esa evaluación haya sido una instancia de aprendizaje, no solamente de contenido, sino de también cómo me hago. No sé, llegué a la evaluación con la soga al cuello porque manejé mal mis tiempos. ¿Cómo manejaste tus tiempos? ¿Por qué llegaste así? ¿Te parece que pudiste demostrar bien tus conocimientos habiendo llegado al minuto cero? Todo eso, toda esa retroalimentación que nosotros comunicación que podemos establecer con el estudiante, le va a dar herramientas de aprendizaje autónomo, porque después la próxima vez va a decir, no me pongo a hacer la evaluación en minuto, cierra a las 12, me pongo a las 11 a hacerla. Esto en educación de instancia lo vemos un montón, de estudiante que dice, cierra a las 12 el examen y se pone a las 11 a hacerlo. Bueno, no te va a servir. Entonces la próxima vez arrancás a las 9 o a las 11 de la mañana, ¿no? Toda la comunicación a mí me resonó en mi práctica profesional, pero también como en la investigación, la comunicación es re importante. Y es un punto medio flaco en la educación a distancia. Es como que tenemos una comunicación que es muy pautada, muy rígida, y que por ahí nos perdemos la charla, ¿no? Sobre cómo te fue, qué dificultades tuviste, cómo te sentís preparándote para el examen. Miren que el examen es en 2 semanas, cómo van, ¿no? Y entonces ahí nosotros le podemos dar un montón de pautas para que vayan consolidando hábitos, ¿no? El aprendizaje autónomo son hábitos.
Y tal vez uniendo un poco con la pregunta de Julio, la metaevaluación, ¿no es cierto? Creo que tiene muy importante la práctica de que el alumno haga la metaevaluación como parte de su propio proceso autónomo de aprendizaje, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, Gracias. Sí. Bueno, Gracias, tenemos una última pregunta en el chat del coronel Eito. Mi coronel, ¿nos hace el favor? Sí, nosotros estamos pensando como una herramienta en el Moodle el uso del foro, pero no una participación no obligatoria del alumno. Esto se puede evaluar, por lo menos para los que participaron en el foro para la educación, para contribuir a la metaevaluación también, no sé. Tal cual. Sí, los foros sirven, no para todo, porque nosotros a veces lo usamos con demasiado entusiasmo a los foros. El foro es un espacio, por definición, es un espacio de comunicación. Entonces, nos sirve para evaluar. Primero, evaluamos solamente a aquellos que participan, más si es una participación voluntaria. También si es un foro masivo en donde hay 100 personas hablando, difícil que podamos evaluar algo, ¿sí? Porque imaginen, es como 100 personas hablando en un aula. Algunos escuchamos y otros no. Y lo que podamos entender de lo que viene diciendo también es difícil. Y también es dificultoso cuando el tema, como decimos, nos vamos por las ramas, que es la otra cosa que suele pasar en estos foros masivos, donde hay muchas personas, entonces o se empiezan a repetir, cada uno repite lo mismo que el anterior, o se van por las ramas. Entonces, la fuerza de evaluación de un foro masivo y voluntario es poca. Sí nos puede servir para hacer esta socialización, donde la gente se sienta en una comunidad de aprendizaje, que se sientan que no están aislados, que es un punto súper fuerte para las evaluaciones. Sí, lo que nosotros podemos evaluar ahí es que entonces son esto, que la gente está motivada a participar, que van hilando el tema, ¿sí? Pero es como una evaluación casi grupal, no uno a uno, porque solamente entonces si fuera uno a uno, masivo no lo podemos hacer, y si es voluntario tampoco. O sea, vamos a evaluar solamente a los que están hablando. El foro es una gran instancia de aprendizaje y también de autorregulación, de aprendizaje autorregulativo que estábamos hablando recién, y también para el profesor. Porque si el profesor ve que la cosa va yendo para un lado que no quiere, entonces es el momento de integrarse al foro y volver y traer el tema a la fuente, ¿no? O hacia los lados, digamos, donde como profesores pensamos que son los más correctos. Es como que es una buena instancia de evaluación grupal, no individual, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces lo uso para, en vez de, casi todos trabajamos con Moodle, ¿no? En vez de hacer una opción de trabajo individual, en donde ellos, tipo tarea, que en Moodle le dice tarea, en donde cada uno entrega su trabajo y solamente lo puede ver el docente, uso estos foros masivos para que cada uno vaya entregando su trabajo al foro y que los otros estudiantes puedan verlo y hacer aportes o comentarios o, digamos, o autoevaluarse o coevaluarse entre ellos. Ahí sí me sirve el foro como instancia, porque estamos trabajando sobre participaciones muy concretas. Pero así como conversemos sobre tal tema o tal problema y cómo lo resolverían y cada uno participa así, no. Diría que puede ser como una evaluación más reguladora del profesor para ver por dónde va la comprensión del tema, pero no como a modo individual. Muchas gracias, Laura. Y de todas maneras, el foro de Moodle, no sé si habrá alguno sincrónico. Este es asincrónico, la herramienta. Son asincrónicos, todos asincrónicos. Sí. Y esto podría, miren,
Coronel, esto que nosotros estamos haciendo podría ser definido como un foro sincrónico, porque el foro es la conversación, es el encuentro de la discusión sobre un tema. Entonces, el foro escrito es asincrónico, porque si no sería esto. Gracias. No, por favor. Bueno, no tenemos más preguntas ni comentarios en el chat. No sé si alguien más quiere hacer una última pregunta o comentario. Si no, iríamos cerrando el encuentro de hoy. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, señor decano, ¿está por acá? Me parece que se quedó sin conexión, mi coronel. Bueno, Así que bueno, como vicedecano, quiero agradecerles la participación a todos los integrantes de las distintas sedes educativas de la facultad. Mi agradecimiento a la doctora Laura Liul por la exposición que ha dado y al coronel Millar como secretario académico por el esfuerzo realizado. Y bueno, los invito a que en la próxima exposición sigamos presentes, porque más allá de la experiencia que cada uno tenga o haya adquirido, siempre es enriquecedor escuchar a otro colega especialista en determinados temas. Así que bueno, nuevamente les agradezco, que tengan un muy buen fin de semana largo y bueno, lo esperamos para la próxima jornada docente. Gracias, gracias. Y les recuerdo entonces la página y ahí dejé un formulario al principio del chat. Después me dijeron que no sé por qué no lo podían completar todos, lo vuelvo a poner, que es para solicitar las certificaciones de asistencia y también, bueno, tengo pendientes de la vez anterior, pero ahora si quieren de esta, pueden pedirlo en el formulario, es más ordenado. Y nuestro correo electrónico que es cier@iue.edu.ar. Y utilicen, y fíjense como instrumento la página web, como dijo Laura, que es muy interesante la facultad. Esto a modo de chivo, pero bueno, ya hemos logrado tener una página web que es muy importante para nuestra unidad académica. Muchas gracias nuevamente. Bueno, felicitaciones Laura, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Acá estoy viendo en el chat todas las salutaciones y agradecimientos a Laura por su enriquecedora exposición y nos encontramos en el próximo encuentro virtual que va a ser dentro de poco. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias a todos por su atención y acompañarme. Muchas gracias.